Muy buenas, bienvenidos a este encuentro. Un viejo amigo de la casa, por ahí destratado, porque los tiempos, las coyunturas. Pero bueno, estamos nuevamente con Marcelo Colucci, que hizo un escrito que después lo vamos a juntar a esta charla donde con un espíritu muy crítico habla de esta actualidad del capitalismo, del neoliberalismo, de esta opresión. Bueno, esto también ha estado motivado en parte seguramente por la elección de Argentina del último domingo, ¿no? Marce, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por seguir invitándome acá a hablar un poco de estos temas, ¿no? Sí, el escrito este en realidad no lo había hecho solo en función de Argentina. Lo tenía ahí a medio escribir y después de las elecciones, bueno, creo que terminé de Fue la redondear gota la que colmó idea. el vaso. Sí, exactamente, ¿no? Y ratifica lo que uno viene viendo desde hace tiempo. Vamos, lamentablemente, ¿no? Hacia planteos, hacia un ámbito cada vez más de derecha, conservador. Pareciera que vamos, en vez de hacia el siglo XXII, vamos hacia el siglo XIX. Y efectivamente hay infinidad de cosas que lo muestran, ¿no es cierto? No vamos en avanzada social, ¿no? A principios del siglo XX, o toda la primera mitad del siglo XX, podríamos decir que se dan estos avances sociales en todo sentido, o sociales, culturales, ¿no? Surgen todas estas ideas de cambio social, el socialismo científico, ¿no? A partir de la producción de Marx y Engels, a fines del siglo XIX, mediados, fines del siglo XIX. Y empiezan los primeros procesos de cambio, y fueron procesos reales. Se podrá discutir muchísimo, habrá que discutir, abrir autocríticas, etcétera. Rusia, China, Cuba, Nicaragua, el socialismo africano, el socialismo árabe, en fin, Afganistán. Afganistán no son los talibanes, es una revolución socialista muy importante que fue tapada luego por por la CIA con ese invento de los talibanes, ¿no? O sea que había todo un avance. Argentina lo sabemos también, décadas del 60, 70, en todo el mundo, ¿no? Las guerrillas latinoamericanas inspiradas en esa mística guevarista, sindicatos combativos, movimientos populares, movimientos estudiantiles, el Mayo francés, que era todo un referente, lo que eso significaba. Hasta la Iglesia Católica se abre a toda esta nueva perspectiva, el Concilio Vaticano II, ¿no? En los 60, de donde sale la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación. Bueno, había toda una avanzada, la liberación femenina, la liberación sexual, en toda una cosa de progresismo, se puede decir, de ruptura de las cadenas, de todo tipo de cadenas, ¿no? Un espíritu emancipatorio, vamos a decir, una cultura, un momento que venía ya desde, bueno, hacía años, y son datos además concretos. Para 1970 más de un cuarto casi un tercio de la humanidad vivía en sistemas que de un modo u otro, con todas las críticas que sea necesario hacer, intentaban apartarse del capitalismo. Intentaban, claro, muy difícil apartarse. Rusia, China lograron un socialismo distinto, bueno, hicieron algo distinto, lo están haciendo, China al menos ahora, y no hay duda que esos fueron movimientos de avanzada fabulosos. Hay que verlo en todo sentido, no solo en lo económico, en lo político, en lo social, lo cultural, estas cosas de que se habla tal vez poco, ¿no? La construcción de un nuevo sujeto, el famoso hombre nuevo. Esto empezó en Rusia en el 17, la familia ampliada, todas estas ideas, ¿no? De una nueva familia, una nueva posición de los géneros, una nueva sexualidad, pensando en un sujeto. Hasta Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, por ahí en alguna carta lo dice, hay que ver la revolución bolchevique de 1917 como un interesante experimento, porque se puede construir ahí un marco social del que puede salir un sujeto distinto, novedoso, tal vez no tan lleno de contradicciones, rollos y trabes como somos nosotros, ¿no es cierto? O sea que, claro,
Todo el siglo, la primera mitad del siglo XX, abrió perspectivas enormes y no se puede decir fracasó el socialismo, porque eso es hasta irreverente, ¿no es cierto? Si vemos el capitalismo actual, ¿cuál es el triunfo del capitalismo? Centros comerciales llenos de mercadería, rebosante, y con el arbolito de Navidad ya empiezan. No sé si en Argentina ya empezó, Sí, sí. acá ya empezaron. Faltan 2 meses y ya empieza esa parafernalia loca del consumismo, qué sé yo. Centros comerciales repletos y la gente muriéndose de hambre, durmiendo en la calle. Entonces, ¿dónde está el triunfo del capitalismo? Se gasta más en armas, 75.000 dólares por segundo, gasta el mundo en armas. ¿Y para qué, no es cierto? Mientras hay 40 a 45% más de comida disponible en el mundo. Son datos que da la OMS, la FAO, los organismos estos, que no servirán para nada, pero por lo menos da datos, datos objetivos, ¿no? Hay más comida de la necesaria, más nutrientes de lo necesario, elaborados por la mano humana, ¿no? Ahí está. Eh, y la gente se muere de hambre. Una de las principales causas de muerte en el mundo, se maquillan estos datos, pero son reales y hay que tomarlos en serio. 150.000 muertos más o menos, ¿no? Número redondo. 150.000 muertos diarios en el mundo. Hacen casi el doble. O sea, siguen haciendo muchísima gente, 4,5 nacimientos por segundo. En lo que vamos hablando ya nacieron 1.000 personas, ¿no? ¿Hay comida para toda esa gente? Sí, hay, pero 20.000 personas diarias en el mundo se mueren de hambre porque no tienen insumos, no tienen nutrientes o están en condiciones deplorables y hay muchísimas enfermedades oportunistas que van de la mano de la desnutrición crónica. Argentina, el país de las vacas, comía carne cuando vivía en Argentina, todos los días comíamos carne, milanesa, albóndiga, pastel de carne, todos los días. Hoy día es un lujo la carne. Y hay gente, yo no estoy viviendo en Argentina, pero lo sé, lo ve, me lo has contado vos. Gente que tiene que comer de un tarro de basura. Pero ¿cómo es posible? O sea, eso es el capitalismo. Lo administra alguien, el peronismo, Milei, de la Rúa, ¿qué es eso quien lo administra? Trump, Macron, alguien administra este sistema. Los presidentes, creo que ahí está la cuestión, ¿no es cierto? El presidente de turno es eso, el gerente que administra un sistema. Ahí está el kit de la cuestión, el sistema este. ¿Fracasó el socialismo? Bueno, en el mundo, un señor cubano de barba larga, prohibido por la prensa occidental, dijo una vez, hay 200 millones de niños de la calle. Ahora te quiero llevar a profundizar todo el análisis que obviamente tengo los suficientes años y somos coetáneos para compartir. Analicemos un poquito, ¿era más duro, era más difícil el capitalismo de los años 70? Y analicemos, esto quiero que lo hagas vos que te formaste para analizar, ¿quiénes son los emergentes? Tengo el caso de Argentina, hijos de familias acomodadas. Está bien, en el mundo había una onda, que era Gusto, que era la pastilla, que era el mayo francés, pero se rebelan frente a sus progenitores. O sea, del mismo interior de los dueños del capital surge una rebelión. Algunos eran curas, otros eran estudiantes, otros... Y la rebelión es tan fuerte que deciden tomar las armas. O sea, lo vamos a resolver a los tiros. O sea, surge la oposición de adentro mismo del sistema. Dos preguntas. ¿Era más terrible en los 70 o es más brutal hoy con las plataformas y con toda la historia? Sí, yo creo que definitivamente hoy, capitalismo salvaje, brutal, ¿cierto? Lo que estamos viendo. Recién antes de empezar la grabación hablábamos de esto, ¿no? Y que los puse ahí en ese articulito ahí que te circulé. Vamos para atrás, en Grecia, la cuna de Occidente, Platón y Aristóteles, país hoy día que vive famélico, vive del pasado, ¿no? Del turismo para ir a ver el Partenón. En Grecia se acaba de aprobar una ley, lo aprobó el Parlamento por mayoría, ¿no? Se fijan 13 horas de trabajo diarios. No es obligatorio, es opcional. Cada empresa podrá manejarlo a su gusto. Según la ley aprobada, eso es provisional, por un tiempo, Lo- para mejorar la situación económica, Por los etcétera. próximos 500 años.
Mazo 520. 13 horas después de miles de muertos, la sangre derramada para conseguir las históricas 8 horas, todo un logro, ¿no es cierto? Ya no somos esclavos, hay que trabajamos, qué sé yo, 20 horas por día bajo el látigo. Vamos para atrás. En estado, son dos o tres datos como, y ahí vamos a lo de Argentina, ¿no? En Estados Unidos gana un fundamentalista nazi, porque a esta altura vemos que es un Hitler en versión norteamericana, ¿no? Japón. Eh, Japón, en todo lado, en Europa, en la India, van ganando países nórdicos, ¿no es cierto? La cuna de la socialdemocracia, ahí está todo arreglado, la tranquilidad de los países social, Dinamarca, Holanda, eh, planteos neofascistas con candidatos que hablan del supremacismo blanco. Alemania, bueno, está volviendo está volviendo de una manera increíble, ¿no es cierto? Segunda fuerza política y en cualquier momento esa la alternativa por Alemania, ¿no? Alternative für Deutschland. Hablando el lenguaje fascista. En Italia, bueno, la heredera de Mussolini, Dios, Me patria, contestaste la familia. primera pregunta. Hoy Ajá, es más terrible que en los 70. ajá. Ahora, en los 70, el germen prosperó, se desarrolló desde adentro mismo. O sea, los hijos de, y creo que en varios lugares de América ocurrió esto, Ujú. enmarcado en un mundo que proponía cambios, que se oponía a Vietnam, todas esas cuestiones. ¿No será que el cambio, la atenuación de todo esto que tan bien has descrito en los primeros minutos, tiene que salir de adentro? ¿No será que tendremos que usar las plataformas que el capitalismo creó para atenuar, para crear sistemas de defensa, mecanismos de regulación? Me estoy refiriendo para el pueblo, para la gente, ¿no? Claro. Mira, yo lo digo con toda sinceridad, ¿no? Me asumo de izquierda. Bueno, se dice a veces la izquierda está perdida. Hasta se puede decir un poco altaneramente, ¿no es cierto? La izquierda no sabe dónde va. Bueno, es cierto. Nos han ganado, por lo menos este round de la pelea nos lo han ganado. Esto es definitivo. Es una sumatoria de cosas, que por qué cae la Unión Soviética. Esto fue una cosa muy importante. Eso desarticuló, desanimó muchísimas luchas populares, sin duda. Eh, Creo que confluyen varios elementos. Estos fenómenos sociales, históricos, sociales, tan complejos. ¿Por qué gana Milei en Argentina? No se puede explicar por una causa, ¿no es cierto? Mucho menos una cuestión de carisma personal o no. Son cosas complejas, históricas, hasta donde el psicoanálisis te puede dar pistas para leer estos fenómenos tan complicados, ¿no es cierto? Por qué esta involución de la derecha? Las izquierdas han perdido terreno, claro. Hablar hoy día de comunismo es bueno hablar del Jurásico, eso quedó en la historia, quedó sepultado. Lo que recién decíamos, mediados no, desde la década del 70, eh, buena parte de la humanidad va caminando hacia el socialismo. El sistema reaccionó, no hay duda, y la represión que siguió, lo conocemos en Argentina, lo vivimos en carne propia, 70, 80, toda Latinoamérica, ¿no? Sobre eso se montan los planes neoliberales, sobre los cadáveres de la represión, ¿no? Pinochet, el primer experimento, ¿no? Luego, bueno, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El estado de bienestar europeo incluso Le da ponen marcha fin en atrás. esa época al estado de bienestar. Claro, bueno, hasta ese momento funcionó, claro, con un capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial que se recompone, ya con Estados Unidos como centro total, ¿no es cierto? Plan Marshall, mediante, para parar el comunismo soviético en Europa. Gran negocio el Plan Marshall, un plan político y gran negocio, ¿no? Europa termina siendo un socio menor de los capitales yanquis, ¿no? El capitalismo reaccionó y dice, no, paremos la mano. Y vinieron todas estas cosas, las represiones fabulosas, con ejército y masacre en Latinoamérica, planes liberales que sirven para parar también ese avance popular. Y eso lo implementaron muy bien. Y de ahí viene todo esto que estamos viendo desde los 70, 80, esta profundización de la derecha y esta caída del campo popular. Los sindicatos nos van desarticulando,
infinidad de procesos complicados, ¿no es cierto? Toda esta innumerable cantidad de ONGs, la ONGización, con pequeñas parcelas, cada quien peleando por una lucha absolutamente justa, imprescindible, importantísima, y que hay que reivindicar. Por acá la lucha contra la diversidad sexual, por acá la lucha contra el patriarcado, por acá la lucha contra la opresión étnica, todas desvinculadas una de sí, una de otra, habiendo sacado del discurso, de la narrativa política, social, lucha de clases. Entonces, Fundación Soros, Fundación Rockefeller financiando la lucha contra el patriarcado. Da que pensar. Y no es que hay que estar hay que terminar con el patriarcado y con la opresión y con la homofobia y con la opresión cultural. Y los blancos son mejor que los negros. Absurdo eso. Claro, pero se han dado una cantidad de fenómenos. La derecha, el sistema, sabe muy bien lo que hace. Sabe, tiene mucho más recursos que la izquierda, tiene mucho más que perder, muchísimo más que perder. Esa pequeña élite que se da en todos lados. En Argentina, la élite, para los que trabajan Milei finalmente, ¿no? La élite global, ¿no es cierto? Wall Street, que es los grandes capitales que siguen manejando el mundo, que se sientan a decidir cuándo es la próxima guerra, que deciden el precio del petróleo, el precio de los alimentos. Kissinger, un intelectual orgánico a esos grandes capitales, lo dijo además, controla el petróleo y controlarás al mundo, controla los alimentos y controlarás a la gente. Y nos controlan. Estamos Sí, además, bajo la... el mismo sistema, yo creo que hay un detalle que, no sé, yo no me voy a arrogar la posibilidad de aportar ideas, son solamente cosas sueltas que a uno... El mismo sistema, mediante la tecnología, mediante los grandes cambios post-COVID, la bancarización, la tabletización de la vida, nos ha hecho dejar de lado la empatía, la solidaridad y nos ha hecho otra cosa. Con esto de la inmediatez que nos forja, nos invita a pedir todo ya, a dejar de lado la historia, Marcelo. No, Yo sin creo que la duda. historia hay que recrearla. Me estoy refiriendo en un país donde pasó Perón y parece ser que la única historia es la que te cuentan ellos. Y es muy cortita, es muy rapidita, y si no pensás en la historia, mejor pensá en el próximo modelo de celular. Esto creo que hay que trabajarlo, la historia, la empatía, la cordialidad, la solidaridad. La No puede ser que a solidaridad. mí me dé lo mismo que en el contenedor que tengo abajo en el edificio, venga un señor a sacar basura para comer. No me puede dar lo mismo. Pero se ha logrado el capitalismo, el sistema, quizás sin que una mente oscura y satánica lo haya pergeñado, ¿no? El sistema, la historia, ha dado lugar a esto, ¿no? Hay una suma de elementos. 50 años de neoliberalismo, con esta entronización del individualismo, esto que estás pintando ahí magistralmente, ¿no? El otro, ¿qué me importa? Si a mí me va bien, bueno, le piso la cabeza, no tiene para comer, bueno, que se joda, es un vago, porque no Es sabe más, es un progresar, ¿eh? competidor menos. Exactamente. Y los fracasados por allá, yo soy un exitoso. Esa es un poco la idea que se fue entronizando, que el sistema lleva a esto, ¿no es cierto? Sí, Tengas un nuevo modelo de celular que cuesta $1000, $2000, qué sé yo. Hay gente que no come, pero prefiere tener un celular. Son estas cosas absurdas, increíbles incluso. Bueno, el neoliberalismo con 50 años nos ha transformado o intenta transformarnos en colaboradores, dejamos de ser trabajadores, el sindicato es mala palabra. Lo han ido logrando. La Guerra Fría no fue en vano. La Guerra Fría fue un bombardeo terrible, un bombardeo ideológico monstruoso que ha dado resultados. Todavía la gente, la gran masa humana, sigue pensando con esos criterios, ¿no es cierto? El comunismo, los comunistas se comen a los niños, te sacan a tu hijo para llevarlo a un campo de concentración en Cuba. Esas patrañas que se decían años atrás, eso está presente en el imaginario de la gente todavía. En Venezuela, me acuerdo la vez pasada, se estaban repartiendo.
bombitas de luz LED de fabricación cubana y mucha gente de clase media antichavista decía, cuidado porque ahí hay un micrófono y te escuchan de... O sea, no, no puede ser siglo XXI que haya gente que dice esas cosas. Bueno, sí, sí, puede ser. O sea, el bombardeo mediático causó estrago. Y sigue, vos dijiste las plataformas, las redes sociales. Claro, tenemos que utilizarlo. Acá estamos haciendo un medio alternativo, estamos utilizando esto. Lo que pasa, la diferencia es abismal, ¿no es cierto? Mientras nosotros sacamos un programa de media hora, circularon 500 fake news, memes, como la llaman ahora, hasta las granjas de trolls, las granjas de Net Center, ¿no? Ahora, tienen una Bombardean. capacidad de apropiación de lingüístico. Milei habla de la libertad. Acabas de decir la granja. ¿Qué pensás en granja? En un lugar cálido, agradable, donde... Claro, Fíjate claro, vos cómo verde, usan hasta la terminología para construir sentido. O sea, una exactamente. granja es un Claro, grupo de hijos de P que son trolls, no es una granja. claro. Y te hacen pensar lo que el sistema, el poder quiere que Claro. pienses. Es más, Y eso nosotros estamos son, haciendo un streaming. No, yo me resisto, no estoy haciendo un streaming, estoy haciendo una transmisión, que es la literalidad de streaming. O sea, la colonización mental a la que nos someten es cotidiana, es minuto a minuto. terrible. Bueno, por eso, el sistema sabe lo que hace, tiene mucho que perder. La vez pasada salió en la revista Forbes, una, que la revista Forbes no es de izquierda, ¿no? Obviamente, ¿no? Ella no me acuerdo la cantidad de ceros, creo que eran cinco. 0, o punto, 0,00001% de gente tiene la mayor riqueza del mundo. O sea, unos cuantos, 1.000, 2.000 millonarios manejan, no sé, el 80% de la riqueza mundial. Por eso se puede hablar de tecnofeudalismo, ¿no? Claro, es una cosa espantosa, mientras Y hay hasta gente nos que no endulzan los come. oídos diciendo que hay que crear un impuesto a las grandes fortunas. Por ejemplo, está hecho de tal manera todo que, claro, nos convencen, nos manipulan, nos asustan, nos Nos meten en chantajean. batallas parciales, como ser el feminismo, como ser la discriminación, para tenernos Claro, ocupados, además. claro. Y está muy bien esas batallas. Yo participo de eso. Ahí hay que Claro, ir contra el patriarcado y hay que ir contra la sí, señor. homofobia. Claro, pero olvídate de la lucha de clase. Entonces, bueno, la lucha tiene que ser por todos estos frentes. Entonces, todo esto, el auge del neoliberalismo, la caída de los ideales socialistas, la crisis del sistema, desde el 2008 la crisis esta, la crisis de las hipotecas basura y demás, no ha terminado. No es una crisis con las mismas características visibles de la crisis de los años 30, ¿no? Del siglo pasado. Pero vivimos una crisis capitalista que, bueno, donde el sistema está trabado. Estados Unidos, la gran potencia mundial capitalista, tiene una economía ficticia basada en Claro, Argentina se pero decía la Marcelo, lo que pasa patria. es que ya cuando nosotros éramos niños, mis abuelos vivían en el campo, tenían pollos y si tenían más gallinas ponedoras, vendían más huevos. O sea, una cuestión de producción, práctica, palpable. Ahora la producción son papeles. Haces Cada vez plata más. pateando deudas, contrayéndola, cobrando intereses. Exacta. Este, mirá a Eso es el Gaddafi cómo le fue. capitalismo. Claro, porque que se quiso salir del área dólar, lo mismo Hussein, porque esa es la cuestión. El imperio está basado cada vez más, por supuesto, en su potencia militar, eso es indiscutible, 800 bases, aunque ahora deben estar temblando, ¿no? Con lo que anunció Putin ayer, el misil este de propulsión nuclear, Indetectable. indetectable. Y un dato interesante que acabo de escuchar por ahí, probablemente te habrá llegado también, acaba de llegar un avión con cargamento militar secreto ruso a Venezuela. Podrían ser armas nucleares, ¿no es cierto? Algo así como para marcar territorio. Claro, es lamentable porque los venezolanos o los latinoamericanos vamos a ser el campo de batalla de las dos potencias. O sea, la Guerra Fría no terminó. Y esas dos potencias ahora son el capitalismo, regenteado por Estados Unidos, que pelea en Ucrania, que pelea en Medio Oriente, peleará en Venezuela ahora. Y lo otro, ¿no es cierto? Rusia, China, los BRICS, qué sé yo. Esta es una demostración de fuerza. El día anterior aparece este misil, Burevestnik, o algo así.
Y al día siguiente aparece este envío que llega, ya el Pentágono está, bueno, alerta máxima, ¿no es cierto? Hay un ¿Qué va detalle a que pasar leí en... que los otros días, pensando solo por ahí en esas noches largas, quería consultar. El premier chino, y esto, viste que los chinos tienen paciencia oriental, esto es una verdad absoluta. 5.000 años? Así que- Claro. Este, habla de gobernanza global. Epa, Ujú. o sea, ¿qué sensación te produce eso? Porque teniendo una gobernanza global, alguien va a dirigir el mundo. Claro, yo no sé exactamente, pues, esos son los secretos de Estado que lo sabrá Xi Jinping y los 5 asesores de confianza, que es la gente del buró político del Partido Comunista Chino, ¿no? 100 millones de miembros, pero no todos los 100 millones deciden estas cosas. Yo no sé los planes, y no sé los planes que hay en el Pentágono, ¿no? Estas cosas son secretos absolutos, ¿no es cierto? Que una vez lo decíamos acá, ¿no es cierto? Que la vez pasada el grupo Bilderberg se había filtrado ahí la agenda, eso de la gobernanza global post-guerra nuclear. En la cabeza de alguno estará presente eso, la posibilidad de una guerra nuclear limitada, que es una guerra total, no queda nada, pero nada, ni las cucarachas, ¿no? Quedan unos pocos microbios en las profundidades del océano, tal vez, para empezar de nuevo la vida, como 4.500 millones de años atrás. O sea que yo no sé si hay hipótesis de guerra nuclear real, total. Creo que nadie está tan loco de querer eso, creo. Pero estas cosas son un poco inmanejables, puede haber errores, errores de cálculo. En fin, las guerras siempre se sabe cómo comienzan, no cómo terminan. Freud, que no era socialista, pero era un tipo tremendamente inteligente y visionario, habló de una pulsión de muerte. El ser humano parece que está condenado a hacerse pelota, ¿no? O la contaminación ambiental o las armas. Miren, la Segunda Guerra Mundial, y él lo decía cuando, creo que él no llegó a conocer las bombas atómicas, ¿no? Él muere en el 39. No, cuando murió, sí, bueno, se me fue en el 39. Y ya veía el desastre de estas guerras totales. Bueno, ahora el poder de destrucción es, ya sabemos, si explota todo ese potencial nuclear, hasta Plutón llega la expansión, ¿no? Una, pro- una proeza técnica. Ningún animal sobre la faz del planeta ha logrado ese desarrollo técnico, pero nos seguimos muriendo de hambre. Eso es el capitalismo. Y la gente come del tarro de basura del contenedor de tu edificio. Bueno, no hay ningún triunfo del capitalismo. El socialismo, mal o bien, con todas las mil problemas que hay que criticar y pensar en resolver, ha brindado por lo menos salud, educación, comida, techo a la población. Hay burocracia, hay líderes que viven mejor que el pueblo. Sí, todo eso es cierto. Socialismo no es la perfección. La gente somos eso, somos esos energúmenos que andamos por el mundo llenos de trave, machismo, eurocentrismo, homofobia. Esos somos los humanos. Hay un intento de ir más allá con el socialismo. Capitalismo no. Capitalismo, un presidente como Trump puede decir abiertamente, de donde nos llega la migración esa molesta son países de mierda. ¿No? Puede decirlo claro. El presidente de Angola no puede decir eso, porque lo meten preso. El presidente de la primera potencia puede decir eso, sacar una Marcelo, ley. se dan el gusto, te voy a hacer una chanza acá, viste, em, de mostrar el colonialismo en todo su esplendor, en todo su despliegue. La JP nueva, que es el JP Morgan, viene La JP nueva. y se instala en Argentina, decide ministros, pone plata para comprar pesos, dólares. Ahora, si los argentinos no nos damos cuenta que esto representa que los amigos de este poder financiero recuperen los dólares que papelearon, que patearon, que especularon, no entiendo nada más. Y este domingo gana las elecciones casi por goleada, ¿eh? Estuvo al lado. Bueno, todo esto contribuye a este clima de derecha, conservador, el antiperonismo que hay en Argentina, esto Totalmente. sin duda. Prefiero que venga Milei, este loco, esquizofrénico, qué sé Es yo, que y en que el no fondo la siga. elección era esto. A ver,
si pierde Milei y gana el peronismo, el lunes el dólar se va a la miércoles. Y bueno, este es Claro, loco, pero le vamos a dar una nueva oportunidad. Tiene 2 años. Es eso. así. Y hay otro elemento que lo digo desde afuera. Yo no estoy viviendo en Argentina, estoy triste porque es mi país. Bueno, aunque yo hace 40 años que estoy afuera, ¿no? Ya vas a ser Eh, ciudadano global, tranquilo. Eso. Ajá. Hay la amenaza, el chantaje de Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo dijo Trump el Claro, día antes de la elección. totalmente. Claro, si vos ganás, Javiercito, ahí van los 20.000 millones de dólares y tal vez otros 20.000 millones más. Si no, bueno, no vamos a perder el tiempo con Argentina. Esa amenaza, supongo que eso ¿sabés qué me hizo acordar eso? Algo que pasó en Nicaragua en la elección de 1990, o algo similar. Estaba Reagan en el gobierno ahí, ¿no? En el poder. Creo que estaba Reagan todavía, Ronald Reagan. O algunos, son todos lo mismo, Sí, sí, republicano, demócrata. Amenazó con eso. Si gana el sandinismo, sigue la guerra, vamos a potenciar más aún a la contra. Si no, si termina, si se va el sandinismo, gana la señora esta, una tan títere que Violeta. pusieron ahí, Violeta Barrios de Chamorro, ahí entonces vamos a invertir y se termina la guerra. Claro, un país que vivía desangrado hacía 10 años, destrozado, un pequeño paisito, ¿no es cierto? Su mejor cosecha de café en aquel entonces, su mejor cosecha, tuvo un salto exportable de 300 millones de dólares, fíjate la pobreza de Nicaragua, ¿no? Y los daños que fijó la Corte Penal Internacional, que le fijó a Estados Unidos como indemnización que debía pagar, era Que de aún la debe. 17, que nunca pagó. La primera medida de la Violeta cuando asumió el poder, desoír ese reclamo, ¿no? 17.000 millones de dólares era los daños ocasionados por la contra, por Estados Unidos. Bueno, la contra era tipo ahí que los pobres campesinos manipulados. Me acuerdo que yo trabajé con la contra como profesional de la salud. Atendíamos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, a sandinistas y a soldados de la contra, discapacitados de guerra. Y me acuerdo en contra. ¿Y usted por qué entró en la contra? ¿Por qué se hizo la contra? ¿Y sabe por qué, licenciado? Porque mire, venían los sandinistas, los piricuacos le decían, venían los piricuacos y le ponían una inyección que lo hacían comunista y ateo. Esos eran los soldados de la... Pobre tipo manipulado hasta el hartazgo, dieron su vida. Este tipo perdió una pierna, un brazo, que eso no me acuerdo, algún discapacitado que atendí. Gente que cuando se recuperó, bueno, volverá a ser un campesino pobre, sin una pierna, en el campo. No sé cómo trabajará ahí, cómo pueda. Será un mantenido ahí, un parásito de la familia, como pueda. No hay estado que lo atienda ni nada, ¿no? ¿Por qué ganó la Violeta? Por esta amenaza, este chantaje, ¿no? Si gana el sandinismo, va a seguir la guerra, vamos a profundizar la guerra. Si no gana Milei, no hay más plata y el dólar se dispara y la economía se pone peor todavía. Y supongo que la gente asustada, y así somos los seres humanos, nos manipulan, ¿No? Es que además, durante décadas, en la Guerra Fría, nos explicaban que el país de la libertad y el progreso era Estados Unidos. Entonces, eso caló hondo todavía. Sí. A ver, los argentinos, ¿a qué íbamos a Estados Unidos? A lavar platos, a hacer la mano de obra casi esclava que ellos no querían trabajar. Pero bueno, eso exactamente. quedó calado en el hipotálamo a fuego. Y hoy parece ser que Argentina, los argentinos, no conocemos lo que pasa con el mundo multipolar, que hay otras formas de desarrollo. No, 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 no. Acá es con el norte. Lo que pasa también es que todo esto que vos recién mencionaste, ¿no es cierto? El bombardeo mediático, el TikTok, los memes, que sea, no te deja la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Piensa por vos. Es un prodigio la inteligencia artificial, por supuesto, pero cuidado, tenemos que usar eso como una herramienta para seguir pensando nosotros, un pensamiento crítico. Pero Esto vos que estamos sabés, haciendo. creo que lo conté acá. Esto te interrumpo, es la última porque queda poco tiempo. Ajá. En algún momento le pregunto a la inteligencia artificial, hablando de constitucionalismo argentino, que me cite las constituciones argentinas. Paradójicamente omitió una, la de 1949. Entonces le retruco, le digo, ¿estás omitiendo la de 1940? Uy, discúlpame, fue un error. Ujú. Justo la constitución Mira, peronista la omite. la inteligencia, yo no sé, toco de oído en este tema, ¿no? Toco de oído
Pero gracias que vos me hacés hablar acá, algunos se creerá que yo sé algo, pero Sí, inteligencia artificial, los que saben, que yo no soy de los que sabe de estos temas, ¿no? Pero lo que uno puede leer por ahí, gente realmente respetable, ¿no es cierto?, que conoce estos temas a profundidad, ¿no? Cuidado con la inteligencia artificial, es un espejito de color mat, es un prodigio. Cualquier tecnología, la televisión, cualquiera, el Morse en su momento, la rueda, claro, son avances en la humanidad, pero por supuesto, la energía nuclear, avance en la humanidad, por supuesto. ¿Para qué usamos esa tecnología? claro. ¿Cómo la usamos? ¿Quién la usa? La inteligencia artificial, claro, con eso inventamos la vacuna contra el cáncer. Bueno, genial. Ya la inventaron los rusos, en noviembre la presentan, dijeron, ¿no? El Instituto Gamaleya. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto. La inteligencia artificial puede servir para reducir el trabajo, hacer avances fabulosos, bueno, en mil cosas. Pero cuidado, en la forma en que se está utilizando, que se nos presenta, realmente evita que nosotros seamos inteligentes, ¿no? Ya está todo pensado. ¿Y quién carga esos algoritmos? ¿Los carga Gustavo Torres? ¿Los carga el señor que come del tarro de basura ahí en tu casa? Los carga, bueno, los poderosos. Algún técnico, un ingeniero bien pagado allá de Microsoft o de cualquiera de estos, ¿no es cierto? De Silicon Valley que trabajan para el sistema, por supuesto, y si se quieren salir de ahí, lo dejan sin trabajo, ¿no es cierto? Se tiene que ir a Rusia, como hizo el agente secreto aquel que denunció, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, los algoritmos están cargados ideológicamente, interesadamente, por el poder, ¿no es cierto? No hay ninguna tecnología que sea neutra, o mejor dicho, la utilización de la tecnología nunca es neutra. El algoritmo, la fórmula matemática, la energía nuclear, la rueda o el martillo, son instrumentos. En función de qué proyecto político. El martillo sirve para clavar, para romperte la cabeza. La energía nuclear también eh, Por ilumina una... suerte, la contraparte también desarrolla inteligencia artificial y de Bueno, las buenas. Y sí, yo no digo ¿para dónde? que sea la salvación, pero bueno, te queda el minuto final para explicarme que todo el pesimismo de que el neoliberalismo nos está asfixiando, lo cual es una verdad de perogrullo, vamos a salir de alguna forma. Claro, los caminos están bastante difíciles, por eso. La izquierda está perdida, sí. En este momento no sabemos bien. Los hackers son la salida. No lo sé. Hay un manifiesto hacker, muy poco conocido, ¿no? Que circula por ahí. Yo no sé cuál es la salida. La guerra, las guerrillas rurales, ahí como en Cuba, en Nicaragua. Eso hoy día que hasta hace reír. Desde el satélite ahí te están mirando y te controlan y te tiran un rayo láser, qué sé yo. ¿Cuáles son los caminos? La organización popular, los medios alternativos como esto, como FM Ágora, no sé, todo. Participar en las elecciones, frente más, las elecciones, desde las elecciones no se puede cambiar el mundo. Frente, interesante, no hay que abandonarlo.